Buenos días. Los voy a invitar a que oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque cada día podemos esperar de ti tu provisión. Permítenos, Señor, aprender un poco más de ti hoy. Permítenos, Señor, traer a nuestra vida lo que tu palabra nos enseña y qué de relevante tiene este estudio para nuestro andar hoy. Permítenos conocerte un poco más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos estado hablando acerca de los pactos. Hemos hablado de en las semanas anteriores hablamos acerca de los pactos universales. Son los primeros dos pactos, que en sí es un solo pacto a través de toda la historia de la redención, pero se van desarrollando poco a poco, y hay 6 etapas en estos pactos, pero aun cuando es un solo pacto, lo conocemos como el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto de David y el nuevo pacto que es el pacto con Cristo. Hemos estado hablando acerca de una estructura que había en algunos tipos de pactos que se llamaba Tratado Imperial de Vasallaje. Y así como que a lo mejor es una idea un poco nueva a lo que hemos estado acostumbrados a escuchar, pero esta idea es algo importante y poco a poco como que va tomando forma conforme vamos avanzando en el estudio de los pactos. Un principio importante que lo vamos a estar repitiendo. La Biblia o el Antiguo Testamento, la Biblia en general, trata de la salvación del hombre, de la relación de Dios con su pueblo. Sí, es un tema, vamos a decir, central. Pero cuando hablamos de la historia bíblica, lo que nosotros vemos antes de la salvación del pueblo es Dios estableciendo un reino. Así que la narración bíblica de lo que se trata históricamente es del establecimiento del reino de Dios. Obviamente esto tiene la implicación de la salvación de su pueblo. Obviamente esto trae, nosotros lo vemos como un tema central, como el tema, el corazón del mensaje, porque nos conviene, porque es algo que es directamente para nosotros, aunque esto va dentro de un tema aún más amplio en la Biblia, que es el reino de Dios. Obviamente, ¿se acuerdan? Hace 2 clases les estaba comentando que este reino y cualquier reino se sostiene bajo 2 fundamentos o en la tensión entre 2 principios que luchan en sí porque ese reino se mantenga. Por un lado, un pilar es el trabajar para los súbditos de ese reino, para aquellas personas que son partícipes de ese reino, a quien les pertenece ese reino. Y por el otro lado, para que todos los enemigos de ese reino sean doblados, sean enjuiciados o sean sometidos. Hemos estado hablando acerca de este principio, de este tratado imperial de vasallaje, en donde hay 3 características o 3 componentes de este tratado. El primero de ellos, ¿se acuerdan cuál es? La benevolencia. El rey que está imponiendo cuando dices imponiendo, pues bien benévolo no se escucha. Y es que realmente en ese tiempo quien imponía se daba a conocer como alguien bueno. Faraón te daba la oportunidad de vivir bajo su reino con ciertas condiciones. Si no aceptas las condiciones, tienes 2 opciones: te vas de mi reino o te mato, pero soy benévolo, o sea, no es en mala onda, es en buena onda. Ellos se daban a conocer como benévolos, aunque la verdad había cierto egoísmo y cierto deseo de estar adquiriendo más poder y cierta satisfacción en estar doblegando más y más reinos, y es un deseo que nunca era saciado. Así que estos tratados imperiales de vasallaje eran como una especie de carátula de benevolencia, pero a final de cuentas era la política para seguir expandiendo mi reino a costa de reinos inferiores. Sin embargo, se daba a conocer como la benevolencia de este gran rey.
El segundo principio del tratado de vasallaje, de hecho ahí los tenemos, el número 2, requisito de lealtad vasalla. Yo te conquisto, entonces te voy a dar una lista de las cosas que tú tienes que cumplir para que tú vivas en armonía dentro de este imperio. Y el tercero de ellos era las consecuencias de la lealtad o la deslealtad. Tú cumples con este tratado, entonces yo te voy a dar protección, entonces yo voy a ver por que tus enemigos no te invadan, yo voy a resolver conflictos que tengas con otros reinos, voy a intervenir en ellos, pero si tú no cumples, pues entonces no tienes por qué existir dentro de este reino. ¿Se acuerdan por qué Roma destruye Jerusalén en el año 70? Porque no acatan las reglas. Roma establece un principio de vasallaje en donde Roma es el emperador, o sea, el emperador es el que gobierna. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo? Que le decían, es lícito dar tributo al César, préstame una moneda. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién está en la cara? ¿A quién representa esta moneda? ¿De qué está investida esta moneda? De César. Entonces, tribútele a César lo que le corresponde a César y al mismo tiempo, dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es, Roma tiene el poder y el reino de Dios, que Cristo ha venido, me voy a quemar tantito la clase, que Cristo venía a inaugurar, no era en un sentido estricto de derribar el imperio romano y establecer de nuevo el pueblo de Israel como potencia mundial. No, Cristo venía a hacer un nuevo pacto, pero de eso vamos a hablar dentro de algunas semanas. Entonces, había consecuencias por la deslealtad de estos pactos, de estos tratados imperiales de vasallaje. Estos pactos se consideraban hace como 3 o 4 semanas, hace 3 semanas, la hermana Vicky comentó que era un pacto unilateral. Se consideran pactos unilaterales. ¿Qué entendemos por un pacto unilateral? ¿De un solo lado? Sí. Por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a estudiar, hubo un pacto con la iglesia Vida Nueva, en donde ellos nos iban a proveer para que nosotros estudiáramos y nosotros íbamos a... Entonces, era un pacto unilateral, en donde una parte estaba totalmente comprometida y la otra pues nomás recibía el beneficio del compromiso del otro. Pacto unilateral parece un hijo que es mandado a la escuela por unos padres que trabajan para darle estudios y no necesariamente el hijo tiene que voltear y decir, mira papá, ahora yo voy a dar esto por todo lo que me has dado. No. O sea, un pacto unilateral no es que solo sea una parte, son 2 partes, pero una parte es la que tiene la responsabilidad, es la que hace todo el trabajo. Entonces, el Tratado Imperial de Vasallaje se conoce como un pacto unilateral, en donde solamente Dios es el que obra por la salvación del hombre, en donde solamente Dios establece los términos. Pero había otro tipo de pactos en el tiempo de Moisés. Nada más les iba a aclarar que cuando me refería ahorita a que generalmente, casi siempre, los reyes que imponían este tipo de tratados pues eran hombres tiranos con deseos de más poder, mostrándose como benévolos cuando realmente no era. Dios toma este principio, pero a diferencia de todos los reinos y de todos los reyes que practicaban esas cosas, Dios toma exactamente el mismo principio para desarrollar una relación con su pueblo, pero este rey sí es benévolo. Y este pacto que hace con Adán y este pacto que hace con Noé realmente era algo que era en beneficio de ellos y no necesariamente en beneficio de este rey, porque a final de cuentas en este pacto que Dios estaba haciendo con el hombre, ¿qué beneficio tiene Dios? ¿Qué ganancia saca o sea, qué le puede dar el hombre a Dios por lo cual Dios diga, no, muchas gracias, entonces como algo recíproco yo te voy a dar la salvación? No, realmente no podía el hombre dar nada, por eso se le llama un pacto unilateral. La diferencia con los tratados imperiales de vasallaje comunes
es que este Dios realmente cumplía con las características de un rey benévolo. Y este pacto realmente cumplía con las necesidades, suplía las necesidades del pueblo vasallo. ¿Cómo las cumplía? Y la semana antepasada mencioné, y vamos a estar regresando a Génesis 1. Mencioné esta clase, que es el estudio del pacto que Dios hace con Abraham. Me gustaría que en la medida en como fuéramos avanzando, tú lo que estuvieras viendo, lo que estés viendo es, o que te estés imaginando, no como un espectador un espectador de la vida de Abraham o del pacto que Dios hizo con Abraham desde el año 2018 después de Cristo. Más bien, me gustaría que lo visualizaras desde la audiencia original, aquellos a quien Moisés originalmente les estaba escribiendo Génesis. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres a quienes Moisés les escribe el libro de Génesis? ¿Qué características tenían? Habían salido de Egipto, habían sido esclavos 400 años, fue en este lapso, en el desierto, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, y que los egipcios son sepultados en el mar. En ese tiempo, cuando Dios se aparece en el Sinaí, Moisés narra el Génesis. Considera nada más que la narración que hace Moisés, a Moisés no le interesa que la historia de Génesis sea históricamente confiable. Moisés no es un historiador. Moisés no es alguien que está defendiendo el orden cronológico de las cosas. No, Moisés tenía una intención de escribir Génesis. ¿Cuál crees que era la intención para el pueblo de Israel? Más o menos. ¿Qué crees? En esta vida en la que hay una incertidumbre, estoy saliendo de Egipto, no era lo que me convenía, obviamente, pero ahorita estoy empezando a dudar de si realmente estoy siguiendo el camino correcto. ¿Dónde está Dios? Nada más vemos un solo hombre que nos está diciendo por aquí, por aquí. ¿Cuál crees que es la intención de Moisés escribir? El establecimiento o la fundación de lo que venía. Ok, aquí ya estamos hablando del establecimiento de una nación. Un pueblo que no era pueblo, ahora va a ser un pueblo. Entonces Moisés les estaba escribiendo Génesis porque este pueblo tenía un propósito en su existencia que ellos no estaban considerando. Entonces, cuando Moisés escribe Génesis y escribe estas cosas incongruentes entre el capítulo 1 y 2, porque desde nuestra perspectiva esta lectura es así como que Moisés estaba muy poeta, como que estaba muy... No, considera solamente que los primeros 2 capítulos es el prólogo de toda la historia de la redención. Si podemos entender los primeros 2 capítulos de Génesis, podemos entender los pactos, la razón por la cual Dios hizo pactos con el hombre. Y la semana antepasada les mencioné Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Moisés está describiendo un panorama inicial. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Todos los de acá son los desordenados, todos los de acá son los vacíos. Cuando estudiamos hebreo nos decían que si que habías aprendido que quedamos como la tierra en su origen, desordenados y vacíos. No entendimos nada de la clase, pero entendimos que estábamos tohu babohu, en hebreo es desordenado y vacío. Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios se encarga de solucionar ese problema. Moisés lo presenta como un problema que Dios toma cartas en el asunto para quitarle a la tierra lo desordenada y vacía. Y ya hablamos más o menos hace 2 semanas que en los primeros 3 días Dios le quita lo desordenado, le pone orden, y en los últimos 3 días, del 4º al 6º día, Dios le empieza a llenar. De ahí viene el primer pacto que Dios hace con Adán.
Y le dice, fructificaos y multiplicaos.